Soy Claudia Quesada. En este momento, bueno, desde hace 3 años me dedico a la gestión cultural en el ámbito de la literatura en la ciudad de Aguascalientes. Dirijo el Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes, Ciela Fraguas, que pertenece al Instituto Cultural de Aguascalientes. Y bueno, en este centro pues nos dedicamos a promover la creación, la promoción, la difusión y la investigación en torno a la literatura, especialmente bueno, este esfuerzo dirigido a la población de Aguascalientes, pero como en esta ciudad, en este estado, la gestión cultural y la promoción de la literatura han tenido una trayectoria histórica muy importante desde la creación de los Juegos Florales en el marco de la Feria de San Marcos en 1931, pues ahí empezó un movimiento de reconocimiento a la literatura en general como pues un medio de gozo y de pues sí, un sitio del arte para habitar, disfrutar y comunicarse, en específico en lo que tiene que ver con la poesía. Esto es, esta iniciativa que comento, bueno, se convirtió posteriormente en el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, que acaba de cumplir sus 50 años. Este año fue el 52. Entonces, lo destaco porque son temas importantes en este sitio. Desde hace mucho tiempo, también aquí se creó la primera feria del libro, pues auspiciada por un gobierno estatal. Hay otras ferias de libro muy antiguas, como la de Guanajuato, pero que es, bueno, iniciativa universitaria. Pero en Aguascalientes fue iniciativa del gobierno crear una feria de libro, que también este año va a celebrar su aniversario número 52. Hay otro premio nacional, que es el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos, que bueno, también desde hace 38 años reconoce pues la literatura narrativa y poesía escrita por personas jóvenes. Destaco esto porque sí, aunque estoy en un sitio pues local, tiene el trabajo que aquí se desenvuelve, se desarrolla, pues tiene implicaciones a nivel nacional e incluso internacional. Digo, si asumimos que el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes es uno de los más importantes galardones que se da a la poesía en Latinoamérica. Y bueno, pues aquí trabajamos en estos temas, promovemos la investigación, la creación literaria. También trabajamos muy de cerca con el departamento editorial. En estos años me ha tocado también estar muy cerca del proceso editorial de una serie de libros relacionados con los temas que te comento, de manera tal que, bueno, muchos de los esfuerzos que aquí se realizan, más allá de un evento, tienen pues su concreción en el objeto del libro. Entonces, como parte de mi trabajo me ha tocado estar muy cerca, pues el acompañar el proceso de varios libros de diversas maneras. Yo en realidad no sabía que este sería mi oficio, ni cómo había un nombre para nombrar, un nombre para denominar lo que a mí me gustaba hacer. Es decir, ese término gestión cultural, o el término ser editor o ser editora, yo no lo relacionaba directamente con lo que yo hacía o lo que deseaba hacer. Esto es, aunque trabajo en el servicio público desde hace, desde 2007, en realidad, bueno, era servidora pública, pero mis funciones eran otras. No obstante, siempre a la par, de manera independiente, me mantenía pues siempre muy atraída por el trabajo de los escritores y escritoras. Empecé a corregir textos desde muy joven.
yo estudié Relaciones Internacionales porque yo soy de San Luis Potosí, pero en el tiempo en el que tenía que elegir una carrera no existía la carrera de letras en el estado. Entonces la opción que más me atrajo fue la de estudiar Relaciones Internacionales en la primera, pues sí, en la primera generación que se abrió de esta licenciatura en el Colegio de San Luis. Fui muy afortunada porque justo en ese momento en el que yo terminaba el bachillerato se abrió esta opción y ahí, bueno, los temas de esta licenciatura son amplísimos, pero había un interés importante pues por quienes coordinaban esta licenciatura por los temas relacionados con la escritura y con la literatura. Entonces yo me sentía muy, muy cómoda en esos temas porque como todas las personas que hablan de estos temas o que estamos en este medio, desde niña era una niña lectora y tenía la inquietud de escribir y bueno, ahora que recuerdo como que cuando era esta niña lectora muchas veces quedaba como inconforme con ciertos libros que llegaban a mis manos. Percibía que había algo que no estaba bien escrito, bien explicado y siempre tenía, bueno, varias veces tenía como el deseo de tener la oportunidad de hablar con el autor o con la autora y preguntarle y reclamarle o sugerirle cosas, ¿no? Entonces creo que de esa inquietud que tengo desde hace mucho tiempo me viene esto que realizo, que disfruto mucho. Cuando empecé a corregir, muy joven, y ya sabes, esto me llegaban, alguien me pedía por favor ayúdame a pues limpiar la ortografía, bueno, procurar la ortografía en este texto. El momento de sentarme a hablar con el autor y de, sí, preguntarle si estaba seguro de que eso era lo que quería decir y tener la oportunidad de ese diálogo es una actividad que disfruto muchísimo. Hace rato estaba trabajando, terminando las correcciones de un texto y alguien dijo, ¡ay, qué fatiga corregir! Yo lo disfruto muchísimo, pero también disfruto mucho de tener ese diálogo con el texto, ese diálogo en el que escucho o imagino la voz de quien escribió y después tener la oportunidad de sugerir, acompañar, insisto, eso me gusta mucho, pero yo pensaba que mi labor era ser correctora y que era lo que más disfrutaba, corregir. Me he tardado mucho en darme cuenta de que en realidad este trabajo de acompañar a quien escribe para que los lectores reciban exactamente lo que él quiere o ella quiere transmitir, hasta ahora me doy cuenta de que ese es el trabajo de la edición. Y como creo que llegué a comentarte en algún momento, o comentar antes, perdón, esto de tener siempre como el síndrome del impostor. Es decir, yo no estudié letras, yo no soy escritora, yo estudié otra cosa, yo nunca he trabajado nunca me he dedicado exclusivamente a esto. Yo siempre pensaba que no, pero últimamente, pues por la oportunidad que he tenido de estar cerca de distintos proyectos editoriales y luego de ver cómo pues, sus trayectos a partir de que inician en los diversos momentos de la promoción de un libro, después de que salen de imprentas, la presentación, la venta, cómo es recibido o recibida por los lectores, bueno, pues creo que me siento un poco más cómoda con esta idea de que tengo sí que ver con esto de la cadena del libro. Me ha asombrado mucho ver cómo, pues, no me imagino cómo hubiera sido padecer una pandemia como esta en otro momento en el que no hubiera esta forma de la comunicación inmediata y que atraviesa el tiempo, las distancias, pues. No me imagino esta pandemia
en tiempos previos al Internet. O sea, creo que de alguna manera, sí, ya sin imaginarlo estábamos preparando las herramientas, las condiciones para poder sobrellevar de alguna manera pues, mejor pues una época inédita como esta, ¿no? Entonces, pues ver cómo de forma, pues al principio un poco tortuosa, pues todos los involucrados en este tema empezamos a ver de qué manera no se detuvieran pues el desarrollo habitual del trabajo que hacemos. Es decir, aunque hay sí es clara la crisis terrible que sobre todo ha tenido la venta del libro físico de la forma tradicional en la que se conocía, yo veo un movimiento pues muy intenso por parte de las editoriales, por parte de los autores, que creo que las personas que se dedican a escribir fueron de las primeras que reaccionaron y empezaron a habitar estos espacios de comunicación en las redes para transmitir lo que saben hacer. Creo que eso fue lo primero que ocurrió y que ha ido normalizándose de manera tal que, aunque a principios de la pandemia nos preguntábamos ¿y cómo se va a resolver esto? ¿Cómo vamos a hacer una feria de libro? ¿Cómo vamos a hacer las presentaciones? Creo que pues ya estamos todos bastante habituados a que suceda como está ocurriendo la FIL, o como seguramente va a desarrollarse la FIL, como todas ya lo resolvieron. Las editoriales, bueno, creo que nunca antes vi tanto movimiento para difundir las novedades, sus novedades editoriales, quiero decir en redes, tanta promoción que se hace y que pues creo que funciona, y según entiendo pues, los alcances son mucho mayores que de la forma tradicional en la que se desenvolvían las cosas. Ya no es pues aceptar que no se puede acudir a una presentación del libro porque es en otra ciudad y no hay manera de ir, y bueno, no había esta necesidad de transmitirlo todo, ¿no? Para que otras personas tuvieran acceso, y ahora bueno, esto es lo más normal. Hace tiempo tener este tipo de conversaciones, una entrevista como esta me parecía espantosa, o una cosa con la que yo no estaba en absoluto familiarizada, y ahora bueno, el mundo sucede, las relaciones suceden así. No obstante, también esto sucede en un sitio del mundo, ¿no? Y hay no sé qué cantidad de población y de personas para las que trabajamos que no tienen, a las que no vamos a llegar, no hemos llegado y no vamos a llegar pronto. Entonces eso no podemos soslayarlo. Entonces, bueno, pues eso lo percibo y digo, se me preguntaba desde Aguascalientes, sí, bueno, creo que eso se ve desde todos lados, de si estamos partiendo de este medio en el que nos desenvolvemos, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo. Pero bueno, en Aguascalientes esto nos ha permitido pues pensar en aprovechar las condiciones espaciales de esta ciudad y aprovechar también al público con el que normalmente trabajamos, porque, y lo digo yo como una persona que vive aquí desde hace 6 años, la población de Aguascalientes está muy acostumbrada a convivir con el arte y la cultura, porque la han tenido desde hace medio siglo de una manera habitual. Entonces son un público muy exigente, y estamos buscando la manera de acercarnos, incluso en pandemia, acercarles los bienes y servicios culturales que nosotros ofrecemos de las nuevas maneras que la pandemia nos obliga a imaginar. Entonces,
tenemos la oportunidad de haber visto ya cómo se desenvolvieron numerosas ferias de libro en estos meses, bueno, siempre es en otoño, y bueno, al postergar la realización de la feria, queremos también pues ver otra manera de realizarla, que no suceda únicamente en una pantalla. Entonces ese es el reto en el que particularmente nos encontramos ahorita. No diré mucho diferente a la problemática a la que se han enfrentado todos los organizadores de ferias, porque bueno, la manera de programar cambia muchísimo, el tiempo cambia mucho, porque ya no es lo mismo, estoy diciendo obviedades, pero que vayas a una feria de libro, entres a un evento, salgas, compres un libro, camines y luego a lo mejor te metes a otro y bueno, que estén ocurriendo muchas cosas de manera simultánea. Eso es un tema, la simultaneidad a la que estábamos acostumbrados para programar, pues por pensar en cómo vamos a estar transmitiendo nuestros eventos, que esta forma de programación pues remite mucho a la tradicional de la televisión, ¿no? La televisión como la recordamos cuando éramos niños, que a tal hora era para programación para un público y después para otro, y ese ha sido como un poco el esquema en el que ahora pensamos, pero también entendemos que nos dirigimos a públicos muy diferentes, que están en circunstancias muy, muy diferentes cada uno, y que tenemos que llegar de maneras distintas, y que quizá a ver, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, descubrimos hasta la hora de programar que hay actividades que son para un público muy, muy puntual y que no necesitan ser transmitidas en vivo. O sea, haremos actividades específicas para ciertos niños que están en cierto espacio, en ciertos momentos de su escuela, porque no queremos darles más contenidos en una pantalla. O sea, que terminen la escuela y que además, si quieren gozar la feria del libro, tengan que seguir conectados a una pantalla. Entonces nos damos cuenta que tenemos que acercarnos a ese público de una manera, y habrá otros sitios que no tienen, por ejemplo, nos interesa mucho trabajar con las personas que están reunidas porque no les queda otro remedio. Es decir, no vamos a reunirlos, no podemos convocar, pero a lo mejor podemos llegar a las personas que ya se encuentran reunidas porque sus condiciones sociales están obligados a ello por sus condiciones sociales. Me refiero a personas que están en refugios, en casas hogares, en asilos, en centros de reclusión. Es decir, ese tipo de personas que están en estos sitios son un público que ya está ahí, y entonces tenemos que acercarnos de una manera particular con ellos, más el público al que atendemos de esta manera a través del streaming. Además también, las participaciones serán, hemos manejado, todo esto que comento lo nombramos con el término híbrido. Habrá algunas actividades que podrán ser presenciales, es decir, en la calle, y no para convocar un público, sino para acercarnos al público que ya está ahí. Porque es cierto, es decir, estar en aislamiento es un privilegio de pronto para quien puede contar con todas las condiciones y estar en casa y poder trabajar desde ahí, poder contar con todo desde ahí, pedir cosas a domicilio. Vamos, no. O sea, la gente está en las calles vendiendo, boleando zapatos, la gente está en los mercados, pues, ¿no? Entonces la idea no es convocarles, sino acercarnos, llevar la feria a ellos. Y un poco es lo que pensamos con este sector tan lastimadísimo que es el de los libreros. Que bueno, ¿cuánto tiempo permanecieron cerradas las librerías? En realidad es muy poco el tiempo que llevan con sus sitios abiertos. Entonces es lo mismo, como estamos intentando que en lugar de que los libreros vayan a nuestra feria y para ahí concentrarse a vender, llevar la feria a las librerías.
y generar nuevas propuestas, posibilidades para que la gente vaya a las librerías. Es decir, si la gente, ahorita ya los comercios están abiertos y la gente puede ir a comprar zapatos y la gente puede ir a comprarse un elote, la gente puede ir a una librería. Entonces estamos procurando incentivar ese tipo de maneras de conectarnos, que sobre todo suceda la feria, sí virtual, pero también de estas otras maneras en lo real. O sea, procurar, sí, con todas las condiciones de sana distancia, la sensación de estar participando de un momento especial que tiene que ver, que es parte de la Feria del Libro. Entonces, esa es la apuesta. Claro, estamos siempre pensando más bien dependiendo de las condiciones de los semáforos, ¿no? Porque, bueno, este año todavía no acaba de sorprendernos. Pero sí, bueno, esa es la apuesta. Y, bueno, también tuvimos que reducir el número de días. Yo sí admiro mucho las ferias que más bien ampliaron el tiempo de sus programas, de ser 9 días, ahora son 13 días. Y bueno, han hecho cosas también muy, muy, muy lindas, como de pronto generar material y acercarlo a las personas, a los niños, para que cuenten con un material para hacer actividades en casa. Es decir, creo que hay creo que en todos los sectores, y en particular en este, hemos tenido que hacer uso de mucha imaginación y de toda la creatividad de la que seamos capaces para, pues, pasar este tiempo de la mejor manera y cumplir, pues, con la misión que hemos elegido, ¿no? Es muy interesante cómo coincide todo. En verdad, en muchos sentidos es la crisis del mundo conocido. Nada es como era, ¿no? En el servicio público eso ha cambiado muchísimo. Es decir, por ejemplo, digo, no cuento con el conocimiento especializado para hablar de temas como, bueno, los fideicomisos, pues, pero sí puedo hablar de cómo ha sido ver que iniciativas que durante mucho tiempo funcionaron ya no van a ocurrir de esa manera. Hablo particularmente del Programa Nacional de Salas de Lectura, un fondo mixto que desde hace 25 años funcionó entre la Federación y los estados, con pues era de par y paso, se dice, es decir, por cada cantidad que aportaba la Federación, el Estado se comprometía a aportar la misma. Entonces, bueno, esto implicaba una bolsa mayor para desarrollar una serie de actividades a lo largo del año. Y bueno, yo entiendo la necesidad de poner en crisis todas las maneras en las que funcionaba el sistema político, sí, pues el sistema del ejercicio de los recursos. Entiendo esa necesidad, pero también en lo que me corresponde que puedo ver, hay sitios estados en los que esas iniciativas funcionaron muy bien. En Aguascalientes el programa ha funcionado muy bien. Aquí se estableció la primera sala de lectura, más bien, justo cuando inició el programa, aquí empezó también. Entonces, en Aguascalientes el programa tiene 25 años y ha generado, bueno, tenemos 130 salas de lectura con personas que son verdaderos voluntarios, entusiastas, creativos, con una gran variedad de maneras de acercar los libros a la población, con muchísima, una pasión desmesurada, personas que han buscado capacitarse, profesionalizarse para hacer de la mediación lectora un oficio
Y aquí funcionó muy, muy bien, pero bueno, según entiendo, percibo, en otros lugares no sucedió de esa manera, entonces pues se valoró la posibilidad de funcionar de otra manera. Pero el asunto es que pues se ha roto un lazo que pues yo creo que trabajar juntos siempre será mejor que trabajar por separado, y creo que a través de una vinculación fuerte con los estados era más posible llegar a más personas, pero bueno, lo que va a suceder, creo yo, es que también esta crisis, este cambio en la manera de trabajar genera esto mismo que nos provoca la pandemia, un ejercicio de creatividad. Entonces los estados ahora se ven pues obligados, o se ven tienen que diseñar sus propias estrategias ya sin la federación. Entonces creo que eso puede ser una oportunidad para demostrar el músculo de cada estado en cuanto a cultura. Entonces, porque ya al no haber este compromiso que implicaba un fondo mixto, pues ya no hay esa obligación de marchar todos al mismo paso. Entonces, pues los estados ya deciden qué cantidad destinar a sus esfuerzos y pues crear nuevas maneras. Entonces ya está empezando a suceder. No sé si eso lo previó la federación, pero bueno, el próximo año sabemos que será muy crítico económicamente el tema. Digo, pues sí, el asunto de los recursos, pero creo también que tenemos que verlo como una oportunidad de aprovechar otros recursos más allá de lo económico y de las aportaciones pues, con las que estábamos acostumbrados a trabajar. Hablábamos hace un momento, que muchos de nosotros, quienes trabajamos aquí, durante mucho tiempo trabajamos solo con presupuesto federal, porque pues en realidad, en general, los estados no aportaban mucho a cultura, pero que recientemente es mucho más el presupuesto estatal con el que trabajamos. Entonces, apuesto a eso, a la creatividad de cada uno de los estados, que cada uno demuestre sus particulares intereses. Estamos hablando en cuanto a cultura, cuáles son los temas que se van a fortalecer y aprovechar otros recursos, encontrar otros recursos. Y sí, creo que nos está orillando a ser más creativos que nunca. Creo que si así ha sido en 2020, en 2021 tendrá que ser más. Es muy curioso porque sí, o sea, me imagino que debe haber muchos estudios y discusiones al respecto, porque sí, es muy fuerte. Es el editor, el lector, el escritor. Casi que sí, o sea, la escritora, la lectora, o sea, es sí, muy, muy fuerte eso, pero también, recuerdo también a Néstor García Canclini en uno de sus estudios que alguna vez hizo pues por género, cómo se involucraban las personas en la gestión cultural. Y sí, por ejemplo, daba el ejemplo te estoy hablando hace unos 10 años, de cómo en las galerías o en los museos, quienes eran exhibidos eran artistas, los hombres, pero quienes se encargaban de que eso funcionara, las gestoras, las administradoras, eran mujeres. Y bueno, súper notorio. De las ferias del libro del país, ¿cuántas están dirigidas por mujeres? Creo que somos la mayoría. Y en todo en este mundo de la gestión, bueno, yo ya estoy muy acostumbrada a trabajar
con mujeres. En el centro, en este centro, en el Ciela, hay 3 hombres, ¿no? Y 2 se dedican al ¿cómo se llama? Bueno, el trabajo logístico, pues. Es decir, todo el trabajo de la gestión, de la administración, de la coordinación, todo eso está hecho por mujeres. Es decir, sí es un ambiente en el que es muy natural que seamos nosotras. En las comunicaciones que tengo con editoriales, en realidad es mucho menos la comunicación que yo tengo con hombres. Generalmente es con mujeres con quienes se logra acordar pues el trabajo que hacemos. En cambio, el trabajo, veo, por ejemplo, el de los libreros sí es más de hombres. No sé, en lo que a mí me corresponde, de quienes venden, ese último sitio está como, bueno, en mi experiencia, más conducido u operado, más bien operado por hombres. Pero en toda esta cuestión de la planeación, programación, gestión, aproximarse a todos los participantes en este ambiente, pues, somos mujeres. Y bueno, eso ya he estado muy habituada a ello. Pero este año, bueno, ha sido asombrosísimo el 2020 para la historia de las mujeres, ¿no? En México en particular. En verdad, marzo fue el parteaguas. Aquí empezó una nueva época. En marzo aprendimos la primera vez. Nunca en la vida nos habíamos confinado, no sabíamos qué era eso, no sabíamos lo que era escondernos y no sabíamos que de pronto eso lo iba a tener que compartir la humanidad entera, el resguardo, el aislamiento. Pero las que empezamos con eso fuimos las mujeres, en este tema de desaparezcamos y a ver qué sucede, ¿no? Entonces ha sido un año profundamente interesante porque además yo recuerdo de las primeras veces que me tocaba planear algo, primero asistir a eventos públicos relacionados con el libro. Cuando era joven, asistir a presentaciones editoriales. Vamos, era muy común ver mesas llenas de hombres, o solamente con hombres presentes, ¿no? La mujer era quizá a veces la que presentaba, pero de pronto no había ningún problema en que todos los protagonistas de esos eventos fueran hombres. A mí, muy joven, me tocó coordinar cosas así alguna vez y no había error. Ahora sí me parece terrible que a estas alturas en 2020 y en otoño de 2020 todavía haya mesas, presentaciones donde solamente hay un diálogo entre hombres. Me gusta mucho la pulsión que ha adquirido con muchísima notoriedad precisamente en esta forma en la que ahora percibimos todo de las autoras, de las editoras, y ver cómo cada vez es más es más sencillo encontrar eventos que son liderados, coordinados, protagonizados y de pronto realizados solo para mujeres, ¿no? Entonces creo que sí estamos viendo ese momento inédito histórico de la presencia femenina en el mundo editorial, y creo que va a continuar así de esa manera, y a lo que apuesto es que compartamos pues esto en todos los demás ámbitos. Recuerdo hace tiempo aquí en Aguascalientes, ya creo que va a cumplir, no sé, la verdad no recuerdo muy bien, pero creo que 8 años, el premio Dolores Castro. Es un poema, es un premio que, bueno, se creó para hacer un homenaje a la escritora Hidrocálida, esta señora tan brillante, periodista, profesora, gestora, y bueno, causó en un principio mucho prurito que hubiera un concurso de literatura solo para mujeres, ¿no?
ahora pues ya lleva 8 años y se ha ubicado pues entre un premio pues que las escritoras en México ya, o sea, en el que buscan participar y destacar. También surge esa iniciativa, surge en Aguascalientes. Esta no es de gobierno del estado, sino del municipio de Aguascalientes, pero creo que ya se quedó ahí ese prurito, obviamente masculino, de por qué, si lo que tiene que apreciarse es la literatura en sí, no quién, desde dónde escribe, pero creo que es un esfuerzo muy interesante y que se ha ido legitimando. Nosotros también, bueno, en este año fue la primera actividad que tuvimos que cancelar. Se iba a llevar a cabo el encuentro Dolores Castro de escritura sobre escrituras de mujeres, escrituras de mujeres de todos los tiempos y de todos los sitios, y bueno, ver la cantidad de personas que estudian la escritura de mujeres, bueno, es muy asombrosa, y también la idea es seguirnos manteniendo en estos esfuerzos que son muy dirigidos al quehacer literario de las mujeres. Pero lo que iba a comentar es que recuerdo que cuando empezaban como estas discusiones de por qué un premio exclusivo para mujeres, se hablaba de la necesidad de acciones temporales afirmativas. Se decía que eran, sí, esfuerzos temporales hasta que fuera normal contar con la participación de mujeres en una serie de espacios y temas, ¿no? El asunto es que, bueno, esto de temporal, pues no lo sabemos. Más bien creo que, por ejemplo, todas estas acciones que vemos que suceden desde las instituciones o también desde iniciativas independientes, editoriales independientes que solamente se dedican a publicar mujeres, o personas que solamente se dedican a escribir sobre mujeres, creo que no tendría que ser una acción, más bien veo que no va a permanecer mucho de eso como algo que sucede y que es natural. Ojalá llegue este momento en el que las actividades sean mixtas por naturaleza. Creo que han sido demasiado tiempo en el que el trato hacia las mujeres ha estado muy caracterizado por la indiferencia, en el mejor de los casos, y la violencia en el peor. Entonces, dejar atrás pues sí, el dolor de esa herida que se ha hecho en la historia de las mujeres, creo que va a ser muy complicado, y creo que falta mucho todavía por que eso suceda. Pues trabajar con mucha creatividad, aceptando las nuevas condiciones, a apostar sobre todo por estos temas que te comento, esta palabra que nos resulta muy útil para explicar lo que queremos hacer. Es un esquema híbrido. Ya no vamos a renunciar ya a esta forma de la comunicación y de la presencia de nuestro trabajo en otros sitios, pero asumo 2021 como este reto muy grande. Espero que sin tantas sorpresas, espero que la sorpresa grande ya haya empezado, y que, bueno, sea acostumbrarnos a vivir en este asombro con una capacidad de resiliencia y de resolución y de reacción pues muchísimo más ejercitada. Eso es en cuanto al servicio público. Y bueno, estamos el próximo año, creo que es, sí, institucionalmente como el último completo que vamos a tener para ya asentar, concretar, bueno, todos los esfuerzos que hemos llevado a cabo de pues, fortalecer iniciativas como la que te comento, el encuentro de Dolores Castro, y en esta administración también hemos buscado mucho fortalecer algo que
que se había dejado un poquito de lado, que era la investigación como una actividad en este centro. El caso de Aguascalientes es muy particular porque dentro del gobierno del Estado está el Instituto Cultural, y del Instituto Cultural depende la Universidad de las Artes, y de la Universidad de las Artes depende este centro de investigación. Es decir, es una entidad académica, pero que pertenece a un gobierno del Estado. Y digo, es particular porque en el resto del país hay instituciones académicas, pero casi todas están enfocadas a la ciencia y la tecnología, universidades politécnicas, universidades tecnológicas. Esta es la única universidad que, bueno, se dedica a el arte en general y a la literatura en particular. Entonces, bueno, se trata de eso, de fortalecer este centro como una unidad académica muy singular, porque no existe otro espacio así, mixto, en el que de pronto la academia y la promoción de la literatura se encuentren. Este ha sido como uno de nuestros objetivos muy claros desde que empezamos, y bueno, va por ahí, fortalecer esos temas. Ya veremos cómo nos toca resolver pues la Feria del Libro del próximo año. En este tiempo aprenderemos mucho para que podamos hacerlo mejor, con mayor certeza y aplomo. Y porque ya en 2022 termina esta gestión, entonces, pues, y termina en el otoño. Y pues esa idea me entusiasma mucho porque es como misterioso ese tiempo, si llegamos, saber qué voy a hacer, pero sí creo que en este tiempo he descubierto que amo la gestión cultural, y sobre todo tener la oportunidad de hacerla en cuanto a lo que más me importa en la vida, y es que la gente lea, que la gente escriba y que la gente lea. Es lo que me queda claro, que eso es lo que más amo de hacer y provocar. Pero también me he descubierto que lo que más disfruto de hacer es hacer libros de temas que me importan, de autores o autoras que descubro y con las que me gustaría trabajar. Entonces, pues eso es lo que sigue, lo que deseo, pero bueno, ya iremos viendo qué nos deja hacer el COVID y la historia que nos espera. En Aguascalientes les esperamos en nuestra Feria del Libro, en su edición número 52. Va a ocurrir del 19 de noviembre al 25 de noviembre. Próximamente publicaremos el programa. Y acérquense a esta hermosa ciudad. Digo, yo no quiero provocar a que la gente salga de sus casas, pero digo, si tienen que hacerlo y quieren viajar, vengan a Aguascalientes. Si vienen en esas fechas, seguramente se van a encontrar con las sorpresas que les estarán esperando en las calles, porque es eso, habitaremos las calles de una forma que va a estar muy linda. Y bueno, síganos en la fanpage de Ciela Fraguas, así se llama en Facebook, Ciela Fraguas, y ahí estaremos compartiendo, bueno, los temas del cotidiano, lo que realizamos aquí. Pero bueno, también está la página de la Feria del Libro de Aguascalientes, donde bueno, estarán publicados los contenidos. También está el sitio. Si quieres te lo paso, los paso por escrito para que se puedan compartir. Pero sí, busquen Feria del Libro de Aguascalientes. En un par de semanas ya estará disponible el programa de esta Feria del Libro, que está llena de cosas nuevas, lindas, y que esperemos que nos sorprenda bien a todos, a los que participan, y al público, y a nosotros también, que aprendamos mucho y que el año que entra lo hagamos mucho mejor. Y sí, en Ciela Fraguas podrán ver toda la oferta que tenemos, ahora ya con talleres virtuales, y bueno, empezaremos a generar una serie de contenidos de autores que escriben en Aguascalientes,
con la idea de que puedan ser conocidos fuera también de aquí, porque hay mucha poesía, hay mucha escritura de muy buena calidad que se ha hecho y que se hace en Aguascalientes. Por lo que he escuchado, el gran éxito de las ferias virtuales que se ha manejado esto de los stands virtuales es que hay personas de otras partes del mundo que de pronto pueden adquirir algún libro que se promocione en una feria. O sea, he escuchado eso como lo más extraordinario, pero en cuanto a volumen de ventas, a ingresos, sí, pues económicos, está muy terrible, pero he visto pues, editoriales hacer esfuerzos muy, muy grandes por acercarse a los lectores de otras maneras. Ya habrá que ver, pero bueno, de que hay una crisis terrible, la hay. Por eso nosotros no manejaremos ese esquema de las ventas a distancia, sino más bien vamos a procurar esforzarnos porque la gente acuda a las librerías. Eso es, o sea, que ese hecho suceda en ese lugar tradicional, en las librerías. Es lo que el esfuerzo que vamos a hacer y que los libreros hacen con nosotros. Y bueno, pues ya podremos compartir lo que resulte, porque sí, los libreros de la ciudad están entusiasmados en participar pues de la manera en la que nos sea posible, la que les estamos proponiendo. Muchas gracias por el interés, por la curiosidad, el trabajo que aquí se realiza y pues por acercarse a mí. Me siento muy conmovida y halagada de hablar en un espacio donde pues hablan personas con muchísimo conocimiento, ¿no? Y pues estoy me gusta mucho trabajar en equipo y descubrir a personas con las que de pronto podemos inventar cosas nuevas, personas nuevas con las que de pronto es muy fácil dialogar y asombrarnos y descubrir y con quienes surge que despiertan este deseo de ver qué podemos hacer y bueno, pues con ustedes, con Lisette Cisneros me ocurrió eso, fue como un flash, a primera vista fue muy fácil saber que podríamos inventar cosas. Entonces, pues, me gusta mucho este trabajo y agradezco mucho la oportunidad a quien escuche. Seguramente, si ya lo está escuchando es porque la lectura y los libros son, pues, una parte muy importante de su mundo. Entonces, pues, más bien y si me están escuchando es porque eso les importa. Entonces, más bien se trata de que nos acerquemos para hacer más cosas, para que a más personas les importe, para que más personas descubran este placer y esta manera de vivir con libertad y con asombro que es la lectura y que habita en los libros.